y verso 22. Capítulo 6 de Mateo, verso 24. Podríamos leer desde el 19, pero queremos aprovechar el tiempo. Usted después tomará asiento y vamos a hablar de un tema interesante en esta noche. Dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Verso 24, capítulo 6 de Mateo. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a Mamón, dice una versión. Puede sentarse. En esta noche queremos compartir con usted el tema las finanzas y la familia. Es un tema que de alguna manera provoca muchos problemas en la vida diaria de las familias cristianas. Y provoca problemas porque muchas veces nosotros estamos padeciendo escasez económica por diferentes circunstancias en las cuales nosotros creemos que es solamente una razón de tipo material. A veces creemos que la escasez está llegando a nuestras casas por la inflación, por la depresión económica, por la desaceleración económica. Y todos esos términos que usan los economistas y que a veces sirven ahí en los diarios de titulares para poder vender, mas sin embargo, no es esa la razón por la cual los hijos de Dios y sus familias pueden estar en escasez. Casi siempre nosotros tenemos que buscar en la palabra todo lo que atañe a la vida de los hijos. Y es por eso que también tenemos que entender que a veces hay razones espirituales, yo no diría a veces, siempre hay razones espirituales por las cuales pueden haber problemas en el área de las finanzas de los hogares de los cristianos. Porque ¿cuántos creen que el Señor tiene en la palma de su mano a las familias que ha comprado con su sangre y que a Él no le es desconocido tu necesidad económica? Él lo sabe y Él puede, porque es el Dios dueño de las riquezas, dueño del oro. Él puede prosperar a las familias, mas sin embargo muchas veces nosotros vemos que hay escasez. El capítulo 6 de Mateo, en ese verso 24 que leímos, pero si usted lo lee en casa desde el 19 hasta el 34, se va a dar cuenta que el Señor, en ese sermón que se le llama de las bienaventuranzas, que toma el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo, toma esta buena parte de enseñanza a sus discípulos para hablarles acerca de las finanzas, acerca de las riquezas. Y yo le quiero compartir a usted unos datos interesantes para introducir este tema. Y ojalá que tuviéramos tiempo para preguntas, pero vamos a ver si yo puedo parar a tiempo. Usted sabe que a mí a veces me cuesta, ¿verdad? Voy apachando mucho el acelerador y cuando hay que frenar, ni aunque las luces me quieran frenar, a veces no freno. Pero vamos a ver cómo el Señor nos da la libertad por su Espíritu para poder hablar de este tema que yo creo que es importante. ¿Cuántos creen que es importante este tema? Bueno, para los de aquí no es muy importante. No sé qué van a hacer, pero de todas maneras lo vamos a enseñar. ¿Sabe usted que en el Nuevo Testamento 215 veces aparece la palabra salvación?
Muchas veces en el Nuevo Testamento el Señor nos quiere trasladar su mensaje acerca de nuestra salvación eterna. Pero también aparece la palabra fe 218 veces. La fe tiene que ver con la salvación, y si nosotros sumamos la fe y la salvación, casi 450 veces se nos habla a nosotros de cómo a través de la fe podemos ser salvos. Pero lo interesante es que 2084 veces en toda la Biblia se habla del dinero. Y eso es muy llamativo. Se habla en la Biblia más del dinero que de la salvación, que de la fe, que del Espíritu Santo. Y uno indudablemente se pregunta ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual de las 38 parábolas que el Señor enseñó, 16 tienen que ver con el dinero? ¿Será que Dios es economista? ¿Será que a Dios le interesa el dinero? ¿Qué será, cuál será la razón por la cual Él nos quiere enseñar acerca del dinero? ¿Por qué es tan importante que nosotros nos podamos acercar a la palabra y darnos cuenta que el Señor nos quiere enseñar? Sencillamente porque en uno de estos versos, el verso 21 dice: porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dios sabe, porque conoce al humano, porque Él lo creó. De hecho, le podemos llamar a la Biblia el manual del fabricante. Porque el fabricante es el Padre creador, y Él hizo un manual de 66 libros donde explica los detalles de cómo ese ser que Él creó debe de moverse y debe de actuar en la tierra. Pero cuando Dios, que conoce la naturaleza del hombre, sabe que desde el mismo momento en el que el hombre peca y sale del huerto y sale de la comunión y sale de la palabra de Dios directa que le llegaba, no iba a pasar mucho tiempo antes que el hombre pusiera su corazón no en Dios, sino que lo pusiera en el dinero. Y desde que llevamos ya casi 6,000 años de historia de un trato de Dios con el humano, es interesante darnos cuenta que el hombre, a través de toda la historia de la que nosotros podemos tener noticia, el hombre tiene en su corazón un compartimiento muy grande para lo que es el dinero. De tal manera que Jesús, cuando vino a la tierra, y dentro de las enseñanzas que les dio en el monte llamado de las bienaventuranzas, les enseñó acerca de la fe, les enseñó acerca de la oración, pero también les enseñó acerca del dinero. Ahora, yo siempre me he dado cuenta que cuando uno habla de dinero, las reacciones en las personas son diferentes. Creo que vamos a poner una baranda, ¿verdad? Porque usted se pone nervioso cuando yo me acerco aquí. No tenga pena, todavía soy ágil. ¡Gloria a Dios! Pero nos damos cuenta, mi hermano, que Dios sabe cómo tu corazón y el mío puede ser desviado de la atención de Cristo en nuestras vidas. Y por esa razón, Él nos enseña muchas veces acerca de Él. Y entonces en el verso 24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro,
Nadie puede entonces, dice, concluyendo Jesús, es una enseñanza de Jesús, amar, dice, o servir, no podéis servir a Dios y a Mamón. La mayoría de nuestras Biblias, sin duda la suya también, dice no pueden servir a Dios y a las riquezas. Cuando nosotros tenemos en mente la palabra riquezas, pierde mucho el sentido de la enseñanza que Cristo le quería dar a sus discípulos, porque para nosotros las riquezas pueden ser muchas cosas, pero a la larga, aunque se puede concretar en algo, tiende a ser un poco abstracto. Pero cuando usamos el original en el que se escribió y leemos que nadie puede servir a Dios y a Mamón, entonces nosotros vamos a encontrar el verdadero sentido que la Biblia y la enseñanza de Jesús nos quiere trasladar a nuestras vidas. Porque la pregunta entonces es, ¿quién era o fue Mamón? Mamón era un dios filisteo. Fue un dios de los filisteos. Era una deidad falsa, como muchas de las que tenían ellos, como Dagón, como Baal, como Astarte, y como todos esos dioses que los judíos o los hebreos encontraron, dioses paganos, pero que eran potestades a las cuales esos pueblos se habían entregado y tenían cultos idolátricos. Mamón era el dios de las riquezas, por eso muchas veces se traduce como un sinónimo de riquezas, pero no perdamos de vista en esta noche, si queremos tratar de llegar profundo a lo que queremos trasladar, que era un dios. De tal manera que Jesús, cuando está hablando, está diciendo, no pueden servir a Dios y a uno llamado Mamón, Dios con D minúscula, pero al fin y al cabo una potestad. El apóstol Pablo nos enseña que hay muchos llamados señores y muchos dioses, pero él dice, solo hay un Dios verdadero. Pero hay señores caídos, hay potestades. Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes, y ahí habla de una jerarquía de las tinieblas. Colosenses nos habla a nosotros de tronos, y Mamón es una deidad que tomó ocasión para controlar a los filisteos en el campo de las finanzas, sabiendo Dios que el dinero puede tomar el lugar de Cristo en nuestros corazones. Él nos deja una enseñanza muy importante para que nosotros podamos entender que Mamón todavía puede estar actuando en la vida de los cristianos, de tal manera que tiene como propósito hacer a un lado a Cristo, sacar el señorío de Cristo de nuestras vidas y poner a Mamón. ¿Me está entendiendo? Una cosa importante es también hacer diferencia entre riqueza y dinero. ¿Cree usted que es lo mismo? Riqueza es todo lo que Dios ha creado y que tiene un valor. Por ejemplo, Dios creó los minerales. Y dentro de los minerales está el oro, tiene valor. Dentro de los minerales hay diamantes, tiene valor. Todos aquellos recursos naturales que nosotros sabemos que Dios creó tienen valor, como la madera. Si la Biblia habla de muchas cosas, y por eso el pueblo perece por falta de conocimiento.
Riqueza entonces es todo lo que Dios ha creado y que tiene valor. Pero el dinero no proviene de Dios. El dinero lo creó el hombre. ¿Entonces están de acuerdo conmigo? ¿O el dinero lo creó Dios? Esos cabeza amarrada que usted reprende a la hora de la ofrenda, no los creó Dios. Es un sistema que el hombre en determinado momento ideó porque antes era por trueque. 5 libras de maíz por 3 de arroz. Era trueque. Nuestros ancestros, aunque usted no quiera, comerciaban a través de esa manera. No había una manera de poder comerciar. Después usaron el cacao. Las pepitas de cacao eran el dinero de ese tiempo. Pero llegó un momento en el que el hombre estableció un sistema, pero el dinero en todas sus formas es del sistema del mundo. Mientras que las riquezas son del sistema de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor en su palabra nos lo enseña en el capítulo 22 de Mateo, ahí donde usted estaba leyendo el capítulo 6, acompáñeme al capítulo 22, verso 17, y en una ocasión el Señor le piden un impuesto que obviamente era dinero del tiempo. El Señor usó dinero, tuvo tesorero, solo que el tesorero no era muy honrado. Vaya que solo el tesorero del Señor no era honrado. Gloria a Dios. Pero note usted en el verso 17, le dijeron al Señor, dinos pues, usted sabe que lo querían hacer caer en una trampa, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Y le mostraron una moneda. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Les dijo a ellos, mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Usted sabe que el denario era la cantidad que un obrero podía ganar durante ese día como pago por su trabajo. Eso era un denario. Y entonces dice él, y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es de César. El dinero es del hombre. El dinero es del sistema del mundo. ¿Estamos claros? ¿Por qué es importante esto? Porque sucede que muchas veces cuando nosotros cambiamos de sistema, la riqueza la volvemos dinero. Lo que estamos haciendo es que estamos cambiando de un reino, el reino de Dios, estamos pasando algo al reino del mundo. Un ejemplo bíblico, capítulo 5 de Hechos. ¿Sabe que este es un estudio? No es una predicación, sino que es un estudio para que usted y yo podamos acercarnos a lo que Dios nos quiere hablar acerca de las finanzas en el hogar. Nos vamos a ir metiendo poquito a poco. Al fin y al cabo tenemos toda la noche. Hoy es viernes. Me gusta sorprenderlos. No esperaban este tema, ¿verdad? En el capítulo 5 de los Hechos nos encontramos que otra vez hay un tema del dinero. El Espíritu Santo se había movido de una manera tan tremenda en la iglesia primera, que de repente un hombre, como dice la Biblia, tenía su heredad, llamado Bernabé, la vendió, y dice que vino y puso a los pies de los discípulos lo que le habían dado por esa propiedad. ¿La tierra será riqueza o será dinero? Es riqueza. Entonces la tierra es del sistema de Dios.
Cuando Bernabé, después vamos a ver a Ananías, porque el que empezó a vender fue Bernabé. Eso usted ya lo sabe. Amén. Cuando Bernabé vendió la tierra, le dieron dinero, money. Él agarró la tierra y la pasó a este sistema, pero cuando lo puso a los pies de los apóstoles, su corazón no cambió. Fue movido por el Espíritu Santo a hacerlo. Fue voluntario y fue decisión de Bernabé. Pero una pareja, una familia, Ananías y Zafira, esposos, nacidos de nuevo, se habían casado un 8 de abril. No, esto es mañana. Aleluya. Cuando vieron el mover que estaba dándose en la iglesia, ese es un mover del Espíritu. Ese es un mover que muchos de nosotros no quisiéramos que viniera. ¿O si quiere usted que venga? Amén. No queremos que venga. Porque es un mover del Espíritu que hace y provoca cosas que no estamos en frío dispuestos a hacer. Pero ese no es el tema. El tema es que cuando Ananías y Zafira cambiaron de un sistema de Dios, porque también quisieron vender, algo había en sus corazones que provocó que cuando pasaron de un sistema a otro, su corazón cambió. Y le mintieron al Espíritu Santo. Ahora, yo se lo voy a traer al siglo XXI. Estamos en el siglo XXI, le cuento. Si usted compró su lotecito por allá, por Tierra Nueva, lo compró todavía barato hace unos 10 años y por eso es grande. Y ahora que están lotificando, se lo fueron a pedir para poder sacar 10 lotecitos. Y usted se le hicieron los ojos así, de dólar, ¿verdad? Aleluya. Pero esa tierra es riqueza que Dios le dio a usted. Muchas veces en las familias, supongamos que esa tierra fue comprada, una finca, hagámoslo un poquito más grande, por su abuelo. Y cuando murió el abuelo, entonces repartió a los hijos, y a usted le tocó su pedacito, pero usted quiere heredarse a sus hijos, pero como saben que se pueden pelear, aunque sean cristianos, porque le cuento que los cristianos se pelean por las herencias. Amén. Entonces, nos damos cuenta que el padre prefiere mejor vender, y no se ha dado cuenta usted que muchas veces cuando se vende una heredad de estas, en menos de 3 o 4 años ya no quedó nada. Cuando cambiaron de sistema, cuando era del abuelo y del tatarabuelo, duró 2 generaciones esa tierra. Les dio de comer, sembraron y les dio muchas cosas. Pero cuando llegó a una generación en la que por diferentes circunstancias tuvieron que cambiar de sistema y se volvió dinero, en 3 o 4 años se perdió. Claro, salió para la casita, para el carrito y para el negocito. Pero generalmente el problema y lo que yo le quiero trasladar es que cuando se cambia de sistema, algo pasa en el corazón. Y en esta familia lo que sucedió fue una catástrofe. Mejor no hubieran vendido el terreno, la propiedad. Eso significa que aún los moveres del Espíritu, si no hay una buena motivación, una genuina motivación, pueden producir muerte en nuestra vida.
Amén. ¿Para qué le estoy trasladando a usted todo esto? Para hacerle ver que muchas veces nosotros podemos tener problemas económicos en nuestra familia porque nuestras motivaciones no están siendo las más adecuadas. Por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor, su pensamiento es producir bendición en nosotros, y de repente, como dice Ageo, echamos en bolsas o sacos rotos. Y ese es el último verso que lo quiero llevar a usted para poder entrar de lleno a lo que le quiero decir. Tal vez hoy estamos rodeando un poquito, pero estamos queriendo poner una base. Es un tema un poco diferente, pareciera como que no es un tema de la Biblia, pero está en la Biblia. Por eso necesito ponerle base a todo lo que estamos diciendo. En el capítulo 1 de Ageo, y verso 5, dice algo bien interesante. Dice: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. ¿No se ha dado cuenta usted que hay hermanos que trabajan 10 horas? ¿Por qué será? Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. ¿Le parece a usted eso algo parecido? ¿Conoce usted a alguna persona que le sucede eso o que se siente así? Levánteme la mano los que conocen personas así. Qué poquitos. Hoy no me vinieron muy sinceros ustedes, ¿verdad? Yo conozco muchos así. Vienen a la colonia Toledo. Pero no hay suficiente para que os embriaguéis, dice. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, oiga, y el que recibe salario en bolsa rota. Yo no sé si solo en Guatemala se usa lo fiado en las tiendas. Claro, si la tienda de la esquina de su casa tiene un rótulo donde dice: fiado murió, mala paga lo mató, ya no tiene chance. Pero si usted todavía goza del crédito, porque ahora le cuento que las carteras hasta de los bancos están cerradas. Ojalá que usted tenga cerrada su cartera. No vaya a ser que cuando pase a danzar, porque el Espíritu Santo la tomó aquí, otro listo, se lleve su cartera. Mejor véngase a danzar con ella. Bueno, eso es todo por el mismo precio, ¿verdad? Porque a veces le pasan cosas a uno. Gracias a Dios aquí no pasa. Pero muchas veces el salario que se recibe a fin de mes, a los 15 días, se fue. Le salieron alas, ahora que los quetzales están volando. Se van rápido. Y usted empieza el 20 a pedir fiado con la niña chonita. Amén. Entonces, ¿no será que hay salario que se está echando en bolsa rota? La razón es ¿por qué? No crea que ya dejé al espíritu de Mamón olvidado. El espíritu de Mamón va a producir en nosotros consecuencias en lo individual y como familia, que es importante el poderlas ver para detectar si estamos siendo dañados por ese espíritu que tiene como propósito varias cosas. Yo le quiero ahora decir, para ser un poquito más práctico, ¿qué es lo que Mamón quiere hacer? En primer lugar, lo que quiere hacer es esclavizar tu corazón. Porque, oiga, nadie puede servir a dos señores. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer con nosotros?
¿Quiere esclavizar nuestro corazón? Sí, porque te pide que seas su siervo. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Y cuántos aquí quieren ser esclavos de Cristo? Bueno. Si Él es Señor, si Él va a tomar el señorío de nuestra vida y de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra empresa, de todo lo que entra en nosotros, es porque Él va a ser Señor. Pero hay otro Señor, un falso Señor, pero que es real, que quiere también esclavizar tu corazón. ¿Cómo? Quiere Mamón que le sirvamos, que lo amemos. Ahora, Mamón es el Dios de las riquezas. ¿Cómo un cristiano puede desviar su corazón del señorío de Cristo hacia una entidad que quiere controlarlo, cediendo terreno en el afán diario que usted y yo podemos tener? Por eso el contexto del capítulo 6 de Mateo dice, miren por qué se afanan por las cosas de esta vida. ¿Quiere que le haga una pregunta? Pero usted me va a responder sinceramente. Vino dormido usted. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Dígale al que está a la par, yo quiero que Cristo controle mi vida. Dígale. Yo quiero que Cristo controle mi vida. Yo quiero que Cristo sea el Señor de mi vida. Yo quiero que Cristo sea el Señor de mis finanzas. Dígase. Aleluya. Ahora puede sentarse. Los que venían diciendo a cada rato amén, ya se despertaron. Mire, si nosotros tenemos afán en nuestra vida, y sí le quiero contar que este es un tiempo en el cual nosotros podemos fácilmente sentirnos afanados. Pero la pregunta que le quiero hacer es, honestamente, ¿cuántos aquí apoyen mi hombre? Aunque sea solo por apoyarme. Bueno, los honestos levantamos la mano. Eso no quiere decir que aquí no haya hermanos que han logrado madurar lo suficiente como para descansar en Dios, en todos los aspectos de su vida. Pero Mamón va a utilizar el afán para que en nuestra familia haya más dinero para alejar nuestro corazón de Jesús. Mire, ¿cuánto necesita usted para vivir? Piense un momentito. Piense una cantidad. De 1 a 10. No, piense. ¿Cuánto necesita usted en su presupuesto familiar para vivir sin afán? Piense. Atrévase. Yo no le digo lo que pensé porque va a decir, ¿ya lo pensó? Yo le aseguro que eso que usted pensó lo gana el próximo mes. Usted sigue con afán. ¿Sabe por qué? Porque siempre queremos más. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras familias, cuando tenían un presupuesto de 1,000 quetzales, diezmaban y vivían bien con 900. Pero Dios bendijo al varón. Dios, que no se queda con nada, lo bendijo. Y de repente le dieron un nuevo trabajo y ganó 5,000 quetzales. Aleluya. Pero cuando le llegó el primer sueldo, iba a ser el cheque del diezmo. Le dio artritis en la mano. Señor, tú tienes muchas riquezas allá arriba. Mejor usa otro. Y mejor hizo el mismo chequecito de 100. Pero lo llamativo es que aun cuando podían vivir con 900, ahora no pueden vivir con 4,900. Y adivinen la letra de cuánto es. Pero él ahí va feliz. Aleluya. ¿Dónde está el problema? ¿No está arriba? Está en el alma. ¿Qué es lo que Mamón va a querer hacer para engañarnos? Es meter afán en el alma, y por eso el sistema del mundo que se está a la par de Mamón nos va a establecer todo el sistema mundano una sociedad de consumo. Eso no solo se dice en la universidad, es una realidad. Mire, aquellos que hemos tenido oportunidad de ir a Estados Unidos, nos sorprende cómo la gente compra. Y le cuento que aquí ya está pasando igual. ¿No ha notado usted cuando antes se iba
a la Sexta Avenida, ¿verdad? Ahora usted va a Peri Roosevelt. No sé, ahí lo he visto los domingos. Yo he esperado verle las manos a ver si tiene tratados, pero nanay. Aleluya. Y uno camina y como, ¿para qué creen que ponen los famosos escaparates, las vitrinas? Para que usted mire, ¿verdad? Y a veces llevamos a la familia a dar un paseo solo para mirar y no tocar. Mirar y no comer. Porque no hay, ¿verdad? Pero no es cierto que a veces usted pasa por las vitrinas y de repente mira una camisa amarilla. Y usted tiene varias camisas en su closet, o en su armario, o en su caja. Aleluya, suficientes camisas para vestirse. Pero mira, un figurín, o mejor dicho, un maniquí, ¿verdad? Así de esbelto como yo. Que cuando usted se le queda viendo la camisa le dice, cómprame, cómprame. Y usted usted que no lleva, se recuerda que le acaban de llegar la tarjeta de crédito, el dinero plástico. Usted no lleva efectivo, pero lleva dinero plástico. Como ahora casi la regalan, ¿verdad? Y como es demasiado, es que está. Se mete usted al almacén, saca su flamante tarjeta. ¡Chacas! Y un día viernes se viene a predicar con camisa amarilla. Aleluya. Pero a final de mes, usted que tenía su presupuesto, se da cuenta que no puede pagar. ¿Quién lo engañó? El espíritu de mamá. Usando el sistema del mundo para decirle, solo zapatos negros tenés, comprate. Y déjenme decirle, hermanitas amadas, aleluya, dicen los varones, ¿no? Que sospecho que a ustedes les pasa algo parecido. De repente, un florero, ¿verdad? Con el que me parece que a través de no sé qué sistema, jala las cosas. Yo lo compré, le cuento, y no me sirvió para nada. Si alguien lo quiere, lo voy a buscar. Pero como se miraba bien bonito ahí en la tele, ¿verdad? Caí. Pero no se ría de mí porque usted también ha caído. Si no en TV Offer, ha caído en otro lado. ¡Aleluya! Pero no nos damos cuenta que sutilmente el mundo nos está metiendo en ese consumismo. Por ejemplo, las modas. Eso es un consumismo. Eso no es legalismo. Pero no es cierto que las modas es solamente una manera, un método comercial para poder hacer que usted compre 3, 4, 5, 6, 7 veces al año, aún teniendo lo que necesita para vestirse. No puede que estar a la moda. Zapatos de plataforma, dicen las hermanas. Yo le digo porque tengo 4 mujeres. Mi esposa y mis 3 hijas. Por favor, no se asuste. Hoy vamos a hacer caso omiso de la luz. No, ¿verdad? Ya vamos a ir terminando. Otro de los síntomas que Mamón puede estar afectando tu vida y la vida de tu familia es el temor a dar. Hay gente que tiene temor a dar. ¿Y sabe por qué tiene temor a dar? Porque algo le dice en su corazón que no le va a alcanzar. Entonces atesoro, guarda, y se puede caer hasta en avaricia. Porque no se ha dado cuenta que en su alma le metieron el temor a dar. Por eso hay colchones que hay que ir a levantar. Desde que las financieras tronaron, la gente metió debajo de los colchones. Es más seguro, dice.
Yo recuerdo que cuando era niño, donde vivía, había un falso piso. Y cuando levantaba yo el piso, había un hoyo. Eso se usaba para guardar el dinero. Yo no sé cuántos tienen sus pisos falsos. A veces atesoramos, guardamos, porque hay temor. Y entonces, si regresamos a Mateo, nos vamos a dar cuenta que el Señor enseña que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu corazón está en el dinero, para darte seguridad. Cuidado. Ay, hermano, pero no es malo ahorrar. Sí, hermano, no es malo ahorrar. Pero si el ahorro te domina. Y mire cómo el Señor dice, no lo digo yo, lo dice Él, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban por lo material. Y yo me afano, porque yo también soy de carne y hueso. Y yo también soy igual que ustedes. Si aquí la única diferencia es que yo estoy 1 metro más arriba ahorita predicando. Esa es la única diferencia. Y que me prestaron el micrófono. Pero las mismas necesidades, las mismas presiones, la misma posibilidad de afanarme que usted, también la tengo yo. Por eso el Señor a todos, a usted y a mí nos dice, acuérdate que tienes un Padre celestial. Acuérdate que ese Padre es rico. Acuérdate que ese Padre te ama. Acuérdate que ese Padre usa tu trabajo para bendecirte. Usa tu negocio para bendecirte. La fuente de nuestra bendición material es el Padre Celestial. Los medios, tu trabajo. Para algunos, una ofrenda. Para otros, cuervos. Para otros, un negocio, una empresa. Todos los medios que Dios quiere usar. Si tú eres diligente. Porque Pablo dijo, el que no trabaja, que no come. Si todos los que no trabajan aquí le hicieran caso a ese verso, estarían flaquitos igual que yo. El que no trabaja, que no coma, dijo el apóstol. Pero si somos diligentes, Dios va a usar cualquier medio para bendecir a aquellos que le han entregado su corazón. Si en esta noche tú crees que el espíritu de Mamón, ese que te puede hacer aborrecer al que te salvó, porque no se puede servir a dos señores, porque se aborrecerá a uno y se amará al otro. Hermano, ¿qué oras tú? Cuando oras, ¿qué pides? Depende muchas veces de lo que tú pidas. ¿Es Jesús el que ocupa el trono o está intentando ocuparlo Mamón? Mientras tú reflexionas un momento que ya eres hijo de Dios,
Si hay personas que no conocen al Señor y que lo quieren conocer hoy, los invitamos para que vengan al frente. La mayoría de los que estamos aquí ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y solo estamos buscando la oportunidad para que Él sea nuestro Señor. ¿Viene una pareja? ¿Habrá alguien más que no conoce al Señor? ¿Habrá alguien más? Mientras los hermanos ayudan a esta pareja, qué lindo que una familia se convierta en una noche familiar. Pero no pierdas tú la atención, estamos terminando. Pero este mensaje yo sé que fue para ti. Veo cada vez que hay peticiones, muchas, sobre escasez económica, sobre falta de trabajo, sobre deudas. Y Dios quiere cambiar esa situación. Si tú tienes problemas con las finanzas, cualquiera esta sea, tal vez tú tienes, pero no puedes ni sabes cómo gastar. Yo te invito a que pases. Esta es una invitación quizá un tanto inusual. Pero todo aquel que reconozca tener problemas con las finanzas, con aquello que Dios le da, hacia el frente. Todo aquel que por falta de trabajo su economía está colapsada,